Desde Dirección Niñez, yo soy María José Alcántara y tengo el gran placer de presentar a Gabriel González, pediatra, neuropediatra, que como estamos con esta cuestión logística de sonido, vamos a trabajar compartiendo pantalla. La idea es en el día de hoy, en estas 2 horas, aprender mucho sobre el sueño, y si van teniendo preguntas o sugerencias, les pedimos que nos vayan escribiendo y sobre el final poderlas ir contestando y compartiendo. Y de verdad que es un placer recibirlo en esta casa. Bienvenidos. Buenos días para todas, para todos, para los que están presentes y son pocos pero buenos, y para los que lo están a distancia. La idea un poco era hablar de un tema que, diríamos, llegó en los últimos años a la medicina, que es toda la medicina del sueño. Siempre históricamente quedó en el ostracismo. Todo lo que pasa en niños y en adultos y en adolescentes cuando duermen no fue muy estudiado ni muy trabajado en las diferentes áreas que se forman para evaluar el neurodesarrollo infantil. Y, y realmente ni las familias preguntaban cómo dormían, ni los colegas médicos o licenciados preguntaban mucho sobre el sueño, porque en general había poco conocimiento. Y en los últimos años nosotros, cuando hacíamos las jornadas de extensión con la cátedra de neuropediatría y psiquiatría y pediatría, lo habitual era que era el tema que más interesaba, tanto cuando lo hacíamos con padres como con licenciados, como con pediatras, y decían, bueno, queremos saber un poco más del sueño. Fue por esa razón que allá por el año 2018 hicimos este libro que se llamamos Sueño en Pediatría, donde lo hicimos junto con colegas de psiquiatría y también con tres colegas referentes internacionales, como el doctor Cotagal de la Clínica Mayo de Estados Unidos, el doctor Oscar Sanz de Barcelona y la doctora Mazola de Buenos Aires. Este libro fue editado en Argentina y bueno, de alguna forma la idea era tratar de empezar a tener información y a poner sobre el tapete todo lo que pasa en el sueño y de qué forma poder empezar a involucrar a los diferentes actores. Bueno, entonces hablábamos un poco de la historia de cómo pensamos que en estos casi 10 años ha habido un cambio importante. Hoy en día los colegas médicos, médicos de familia, pediatras, los especialistas, tanto en salud mental como en neuropediatría, hay un espacio para preguntar cómo duerme el niño, qué características tiene, y eso habilita, como decíamos muchas veces, la caja de Pandora, donde los padres te cuentan una cantidad de cosas que antes se las guardaban y decían, bueno, es lo que me tocó. Así que bueno, creo que el tema interesa por esas razones. Lo primero, datos para saber, casi una cuarta parte, la mitad de los niños tienen no trastorno del sueño, muchas veces problemas de sueño. Son cosas diferentes el trastorno cuando es una patología ya. Y el problema es un problema que muchas veces no llega a ser un trastorno del sueño, pero para la familia le repercute en la calidad de vida de ellos y de sus hijos. Las encuestas, tanto en otras partes del mundo, muestran que los pediatras tienen muy poca capacitación sobre los trastornos del sueño, y esto creo que ha ido mejorando en los últimos años. La mayoría de los pediatras en esta encuesta dicen que casi el 90% empezar a interrogar el sueño mejoró el vínculo y el diagnóstico del desarrollo infantil, que casi el 50% de las familias no seguían ninguna recomendación segura por las diferentes academias. Y esto es un dato muy importante, fíjense acá, el 80% o más de los problemas de sueño se pueden diagnosticar y resolver en el primer nivel de atención. Creo que esto es clave. No es necesario que vaya a un nivel terciario, a hacer estudios sofisticados o que lo tenga que ver un especialista para saber detectar, diagnosticar y prevenir trastornos del sueño. Porque muchas veces lo hablamos con María José ahora, creo yo que si en el momento que un niño se va de alta hay algún vector de salud, que puede ser un psicólogo, puede ser una NER, puede ser un médico, el que esté capacitado, y le hable a la familia, entre otras cosas, del sueño, muchos de los problemas se evitarían. El otro dato que mostraba la Academia Americana de Pediatría es que ninguno de los
colegas habían hablado sobre la educación, sobre higiene de sueño, y que bueno, y la mayor, como decíamos recién, importancia de todo esto es justamente trabajar en la prevención. Cuando nos viene una familia ya que tiene un problema de sueño ya instituido y que la familia ya ha pasado por una cantidad de cosas, es mucho más difícil solucionarlo que cuando uno lo previene y lo evita antes. Datos importantes, la mitad de los niños con trastorno del sueño en el primer año de vida van a tener algún trastorno del neurodesarrollo. Y muchas veces vemos un niño que consultó tempranamente por un trastorno del sueño, después lo diagnosticamos, tiene un déficit atencional, tiene un trastorno en salud mental, tiene un trastorno del vínculo, tiene un trastorno atencional, un trastorno del espectro autista. O sea que es muy común que esos niños que ya empiezan con problemas de sueño, sea propio del niño, propio del vínculo, van a dar de alguna forma alguna repercusión en el neurodesarrollo. Lo otro es que lo que muchas veces decimos, bueno, ya se va a mejorar, ya se le va a ir, hay que tirar la pelota para adelante, que después va a empezar a dormir bien y se va a solucionar todo. Y esto no es la realidad. En general, como decíamos, no se soluciona solo tirando la pelota para adelante. Es importante que hay un infradiagnóstico por desconocimiento, a veces del sistema de salud y a veces que los padres no jerarquizan que ese problema de sueño ¿vale la pena de alguna forma consultar o vale la pena hablarlo con el médico tratante para ver de qué forma se puede canalizar? Y al evaluar el sueño es como que evaluemos la mitad de lo que pasa en un niño, olvidándonos que prácticamente entre 8 y 12 horas va a estar durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa mitad del tiempo? Es clave. De tal forma que creo que la importancia, me parece, de hacer este tipo de conversaciones es que acá estamos hablando con todos profesionales que trabajan en territorio, que trabajan en el primer nivel de atención, que estamos hablando de salud mental, que estamos hablando de neurodesarrollo y el sueño es clave. No es lo único, pero muchas veces, como decimos, un niño que no duerme bien difícilmente tenga una salud física y mental adecuada. No quiero complicarlos con lecciones de neuroanatomía, de neurotransmisores ni nada, pero sabemos que acá hay diferentes profesionales de la salud. Pero bueno, el sistema es complejo, ¿verdad? Para los que recuerdan un poco esta parte que estamos hablando acá, que es la protuberancia o el tronco encefálico, ahí hay lo que se llaman los centros, de lo que se llama la sustancia reticulada, ¿no? Que es de alguna forma el centro motor que prende y apaga estar despierto o estar acostado, ¿no? Se llama la función reticulada activadora de la vigilia. ¿Y qué es lo que hace? Desde el tronco envía información, conexiones a nivel cortical, esas que ven en verde, para que la persona esté en vigilia, esté despierta, esté apto. ¿Y qué hace cuando viene el sueño? Justamente envía información descendente para hacer un descenso del interruptor, o sea que prende y apaga la llave para que la persona esté despierta, en vigilia o esté durmiendo. Y eso, por supuesto, más allá de las vías que existen, hay también neurotransmisores, que son químicos que de alguna forma transmiten la información. Y fíjense en la importancia que tiene que cuando entramos en sueño, obviamente que se apaga el interruptor y la sustancia reticular activadora de la vigilia se apaga, hay dos grandes fases en el sueño. Una, como ustedes saben, y lo habrán visto por ahí, que se llama durante el sueño REM y no REM. REM y no REM es cuando hay, el REM es movimientos oculares durante el sueño. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros cuando dormimos no hubiera una inhibición de todos los músculos, y eso va de la sustancia reticular, lo que llaman las áreas retículo-espinales, nosotros estamos soñando, podemos correr una maratón, pero no nos despertamos muertos por haber corrido una maratón. La corrimos, pero no hicimos el desgaste musculoesquelético, porque ahí hay una inhibición a los hace de tal forma que uno está soñando, está corriendo, pero si uno lo mira no se está moviendo. A veces en la etapa REM se mueven los ojos
porque se liberan las conexiones de la sustancia reticulada con lo que hacen los movimientos oculares. Eso se llama la etapa REM. En la etapa no REM, y en esa etapa REM, digo para los que cuando uno está dormido y uno está soñando y se despierta, y de repente, bruscamente, queda como una parálisis, no se puede mover, porque justamente hay una inhibición, y si yo me despierto en la etapa REM, hago lo que se llama parálisis del sueño. Yo no me puedo mover, no puedo gritar, porque demora un poco en desactivarse ese tipo de vida. Yo sé que esto es complejo, pero es bueno para saber cómo es, de alguna forma, este tipo de funcionamiento. Entonces, ustedes saben que hace unos años el Premio Nobel de Medicina fue dado a los que encontraron los ritmos biológicos. ¿Por qué estamos despiertos y por qué estamos dormidos? Y bueno, hay dos grandes ritmos. Uno es el ritmo circadiano. Circadiano es que va ciclando en 24 horas. El ritmo circadiano depende mucho de la luz y de la oscuridad. Siempre decimos, en la época de las cavernas, como no había muchas influencias externas, aparecía el sol y decía hay que despertarse, se iba el sol, venía la luna en la noche y decía hay que dormir. Era mucho más fácil, había menos estímulos contaminantes, porque lo que más regula el ritmo circadiano es la luz y la oscuridad. Hay luz, estoy despierto, hay oscuridad y tengo que dormir. ¿Por qué? Porque eso que ven ahí genera a nivel de los fotorreceptores de la retina que si hay luz se inhibe la liberación de melatonina y me tengo que despertar. Y cuando se va la luz, se segrega la melatonina, que es una hormona que está liberada a nivel del núcleo supraquiasmático, que le dice al cerebro y al organismo, es momento de dormir. Eso a su vez se regula también vinculado a todo lo que nosotros llamamos la liberación endocrina. Ese es un mecanismo, pero hay otro mecanismo que es el ritmo S, que es como un termostato. O sea, yo no puedo estar 3 días despierto en vigilia. Entonces, independientemente de por más que esté yo en la luz permanente, después de X horas que estoy en vigilia, el organismo dice hay que apagar la llave interruptora y hay que dormir. Ese es el ritmo ese, por lo cual son los dos ritmos los que van generando que yo esté despierto o esté dormido. Pero uno es endógeno, el ritmo ese es endógeno. Yo llevo 16 horas despierto y por más que esté, no sé, en plena luz del día, me voy a dormir. En los países que tienen menos luz les pasa lo mismo. El ritmo ese regula que yo no puedo estar tanto tiempo despierto. Esto obviamente es para recordar que el ritmo circadiano, luz y oscuridad, es el más importante, es externo, y el ritmo interno es como un termostato que tenemos que se va prendiendo y apagando a medida que pasa el sueño. Entonces, fíjense en los reguladores externos. El más importante de todo, ya lo dijimos, es lo natural, luz y oscuridad. Y cuando digo luz y oscuridad, no digo solamente el tema de la luz natural, que es el más fisiológico. Pero si yo estoy en un cuarto encerrado, pero tengo todas las luces prendidas, el sistema no funciona, la melatonina no se segrega y no nos dormimos. Entonces, por supuesto que todo esto en la pandemia, con todo el tema de lo que han cambiado los relojes biológicos, los niños y adolescentes y los padres se duermen más tarde, están con la computadora, están con la luz prendida, todo esto es como se ha roto este mecanismo. También es importante la nutrición. De noche durmiendo no hay que comer. Esto que cuando empezamos, el le dice pecho a demanda, dele continuamente, despiértelo para darle el pecho. No es fisiológico, salvo en las primeras etapas, un recién nacido o algo. Pero después la noche no está hecha para alimentarse. Ni que decirle el vínculo que hay, los trastornos del sueño con el sobrepeso. Porque el que se queda despierto, come. Si comemos de noche, aumentamos de peso y nos afecta a todo esto. Entonces la nutrición es clave. No hay que comer en lo posible. Esto de comer a últimas horas de la noche no permite que el organismo entre en el sueño. El ejercicio. La gente que hace ejercicio en la noche no es lo recomendable, porque el ejercicio, que es sanísimo, es el punto número uno más importante para la salud física y mental. Lo ideal no es hacerlo en la noche antes de dormirse, lo ideal es hacerlo en la mañana. Obviamente,
que cada uno después tendrá que ver de qué forma puede programarlo, pero no es lo ideal. La temperatura, no nos podemos ir a dormir. Lo primero que hace el organismo para dormirse es, cuando va bajando la llave térmica, baja la temperatura. El hipotálamo dice, no está bueno dormirse cuando una temperatura está muy elevada. Entonces, es habitual que tiene que haber algunos grados menores en el ambiente para que empiece el sueño. Todas estas cosas que antes se manejaban en forma natural han ido cambiando. ¿Cuántas son las horas que necesitamos dormir? Y bueno, esto depende un poco de las edades. Obviamente que cuanto más pequeños somos, dentro del útero no hay luz y oscuridad. Los periodos son sueño, vigilia, sueño, vigilia. Necesita el feto dormir mucho, porque cuanto más duerme, más se va desarrollando el cerebro. Sueño y desarrollo van de la mano. Obviamente que luego en las primeras, el recién nacido, esto cuando decimos nosotros las horas de sueño, esto es un más menos, o sea, hay percentiles, porque vamos a ver después que hay gente que duerme más de lo esperado, hay gente que duerme el promedio y hay gente que duerme un poco menos, y muchos pueden funcionar bien. Ahora, los que duermen menos son un grupo de riesgo, ¿no? Cuando uno dice yo trabajo de sereno y trabajo en la noche y duermo menos horas, obviamente que no es lo ideal y a la larga se paga peaje por eso. Y ni que decirlo, un niño pequeño que se está formando el cerebro, que está generando su salud mental, que está durmiendo menos de las horas adecuadas. Entonces, por supuesto que luego, como ven ahí, con el paso de los años empezamos a dormir menos y bueno, diríamos como disminuimos nuestros sueños, pero tenemos más sueños con el paso de los años. Y otra cosa importante es recordar, y en base a las etapas, cuántas son en un recién nacido. Fíjense, en siestas diurnas, 4. Cuando dice la madre, dice, bueno, pero duerme mucho. Y sí, es un recién nacido. Tiene que dormir, todavía se está adaptando. ¿Cuánto dura la siesta? Si dura, y sí, son 2 horas en el recién nacido. Y después en la noche, más allá de ciertos despertares, entre 2 y 13 horas. Ya entre el mes y los 3 meses, ya en el día lo promedial es 3 veces. Y en la noche, y las siestas duran un poco menos. Entre los 3 y 6 meses, fíjense en que prácticamente tiene 3 siestas diurnas hasta llegar en la etapa prácticamente del año hasta el año y medio, que tiene en general una siesta diurna, de menor duración y empieza a dormir más en la noche. Esto es importante para considerar después qué es lo normal y qué es lo patológico. Y como decíamos recién, fíjense en ahí, en esta gráfica vemos en gris claro está el sueño REM. El sueño REM es muy importante, es el sueño que yo le decía, que la persona no se moviliza, pero si uno le abre los ojos, ve que los ojos van para todos lados. Es el sueño de los movimientos rápidos. Los ojos están liberados, pero el cuerpo no se mueve. Eso es muy importante, el sueño REM, porque es donde uno consolida más la memoria y el aprendizaje. Muchas veces en épocas que se hacían torturas, una de las torturas era no dejarlo dormir. Y sacarle a uno el sueño REM lo psicotiza, ¿no? O sea, eso ya se conocía hace muchos años. Que si uno no deja dormir a alguien, al otro día más allá del mal humor, que se pelea igual con todo el mundo, le pasa a los médicos, a todos los profesionales de salud. Cuando trabajamos de noche, el otro día vamos a trabajar, obviamente que no estamos en las condiciones ópticas. Y que vean cómo con el paso de los años el sueño REM va disminuyendo, porque el sueño REM es clave. Fíjense, por algo uno tiene más sueño REM en los primeros años de vida, porque es cuando más se está aprendiendo, cuando hay más sinapsis, cuando hay más aprendizaje, cuando hay más plasticidad cerebral. Entonces, lo otro que vemos ahí un poco lo que poníamos las horas diarias de sueño, cuánto tiene que hacerlo. Y bueno, ahí ven que aparece el tema de la siesta. La siesta matinal es de la primera infancia. La siesta, diríamos, vespertina o algo, ahí podemos discutir, ¿es fisiológica o no es fisiológica? Y depende de cada cultura. Digo, en Occidente es poco frecuente la siesta, ¿ah? En Oriente hay muchos países que están acostumbrados a la siesta, pero lo que les voy a decir a ustedes es que en nuestro país, un adolescente o un niño que tiene que dormir siesta, hasta demostración de lo contrario, es que no está durmiendo bien en la noche.
Eso que viene, no, llega y se acuesta 3 horas. ¿Y qué pasó en la noche? ¿Durmió bien? Probablemente no durmió adecuadamente. Porque no es necesario, después de la etapa preescolar grande, que el niño tenga que dormir siesta. ¿No? Todos cuando era niño nos acordábamos que no, uno, diríamos, iba a medio horario a la escuela, venía de vacaciones, que tenés que dormir siesta. Y era una tortura, porque nadie quería dormir siesta. Quería ir a la cancha a jugar al fútbol, a hacer algo, porque realmente era una tortura. Entonces, no es fisiológico la siesta en nuestros países, en su gran mayoría, a nivel vespertino. Y lo otro que sabemos que por suerte todos somos diferentes, no somos iguales, y en base a lo que vimos recién, los ritmos biológicos, hay personas que, como ven ahí en azul, son dormidores cortos, ¿no? Son estos. Son los que duermen menos de lo esperado, están en el percentil más bajo, ¿no? ¿Todos los que duermen poco van a tener problemas? No, pero es un grupo de riesgo. Si yo comparo los que duermen poco versus los que están en el medio, en rojo, que son los que duermen promedio, o los que duermen más de lo esperado, voy a ver que este grupo que duerme menos tiene más riesgo de tener problemas de salud mental y problemas de neurodesarrollo. Todos, no. Entonces, esto es algo que hay que considerar. Dormir de más, no hay ningún trabajo que diga que es más saludable. O sea que no es una relación directamente proporcional. Pero dormir poco es un factor de riesgo. Eso está más que demostrado. Y después, en base a los relojes biológicos, a la genética y al medio ambiente, o como nos están los que se llaman alondra, se van y se acuestan como las gallinas, se acuestan temprano y se levantan temprano, ¿no? Esos son los alondras. Y después están los búhos que se duermen tarde y se levantan tarde y funcionan mejor a nivel efectivo. Son características. Obviamente que si yo soy búho y tengo que trabajar en el campo y levantarme a las 6 de la mañana, me va a ir mal. Y si yo soy una alondra que me levanto temprano y tengo que trabajar en una discoteca en la noche o hacer la noche, me va a ir muy mal. ¿A qué voy con esto? Que ahí hay que ver mucho lo que se está hablando de las condiciones, cómo adecuar según el funcionamiento de cada uno. Cuando hablamos muchas veces de los horarios de ingreso a la escuela y eso, hay que considerar estos aspectos. Ahora, no quiere decir que como hay gente que le gusta dormirse a las 3 de la mañana, tienen que empezar las clases en la tarde. Hay toda una gran discusión, pero hay que considerarlo porque es real. Hay gente que funciona bien en la tarde y otro que funciona bien en la mañana. Y bueno, y uno puede modificarlo, pero no puede ir contra la genética, contra el reloj biológico. Y después están los colibrí, los que son intermedios y se pueden adaptar a uno o a otro tipo de biotipo para dormir. Que el sueño es clave en el desarrollo del cerebro, no hay ninguna duda, pero no solamente en el desarrollo del cerebro, sino también en la función inmunológica. Cuando dormimos, restauramos la inmunidad. Está demostrado, por ejemplo, con el Alzheimer, que el sueño es muy importante porque uno desintoxica una cantidad de tóxicos que se van formando durante el día. Está demostrado que cuando dormimos crecemos, se segrega hormona de crecimiento, se regula el cortisol, genera el crecimiento, mejora, por supuesto, el REM, como dijimos, la conducta social, la memoria y el aprendizaje. Lo que aprendimos en el día, y más en un niño pequeño, durante el sueño lo consolida. Es como que se genera el pasaje de la información. Eso está más que demostrado. Y por supuesto, sí, Entonces, ahora querés o bueno, terminar el 6. como quieran. Sí, ¿Eh? capaz que ¿Corto o terminamos? Da, termina una parte y hacemos un corte. así, sí, ¿Ah? sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces como veíamos, el sueño regula la atención. Si dormimos bien, estamos más despiertos, más atentos. Cuando vemos niños que tienen déficit atencional, lo primero hay que preguntar el sueño, porque si el niño no duerme bien, y bueno, en la clase se distrae, no está motivado, se duerme. Regula la memoria, ya lo vimos. Lo que uno hace en el día lo tiene que considerar en la noche, ¿no? En pediatría hay algunas enfermedades que se llaman
epiléptica, que la persona se duerme y empieza con descargas epilépticas, ¿no? Se llama el síndrome de Penélope. Para los que recuerden un poco de la mitología griega, Penélope querían casarla con un griego del ejército y ella no quería. Entonces, el acuerdo fue, bueno, cuando termine de tejer una determinada producto, iba a casarse. Entonces ella tejía todo el día y en la noche destejí lo que había aprendido. Y esto es una enfermedad que a veces se ve en neurología, que es que cuando el sueño está muy alterado y hay mucha descarga epiléptica, el niño lo que aprende en el día lo desaprende en la noche. Eso se llama síndrome de Landau-Kleffner, que bueno, esto es más que nada para las especialidades. Afecta las funciones ejecutivas, ni que decir el aprendizaje y por supuesto todo lo que sea aspectos socioemocionales. Perdón, que me fui para atrás. Entonces, vamos ahora, antes de cortar esta primera parte y poner algunos ejemplos, vean, está demostrado, como dijimos recién, todos los que duermen poco, que son este grupo, son los que duermen menos del 25% de las horas que tiene que dormir un niño, tienen más riesgo de qué? Del rendimiento cognitivo. Está demostrado trabajos muy bien diseñados por el grupo de Quebec, que hace evaluaciones de los que duermen poco, promedio y los que duermen más, y ven que los que duermen menos tienen menos desarrollo del lenguaje, tienen menos desarrollo académico, tienen mayor problema de salud mental, y esto se mantiene a lo largo de la vida. O sea que el grupo que duerme poco está demostrado que es un grupo de riesgo y hay que tenerlo en la mira. Sueño y aprendizaje, ya lo dijimos, somos lo que dormimos, consolidamos en el sueño lo que aprendimos en vigilia. ¿Por qué? Porque si uno ve un lactante o un niño de 1 año y medio y de repente que uno lo ve todo lo que aprendió en 15 días y lo ve durmiendo, dice, claro, con todo lo que aprendiste tenés que descansar y no para descansar, sino porque cuando uno duerme, las sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas, necesitan restablecerse, porque el desgaste, fíjense por algo, la carga energética que se lleva el cerebro en el recién nacido en la primera infancia es casi 2/3 de la parte calórica, porque va todo para el cerebro. Cuando aprende tanto, en un momento en el sueño, tiene que generar de alguna forma y consolidar ese aprendizaje. Salud mental y trastorno del sueño, todos los trabajos demuestran que los niños que durmieron poco, este es un seguimiento hasta la etapa adulta, que fíjense que lleva más de 30 años este trabajo del grupo de Gozal, en el cual muestra que los niños, repito, que tuvieron sueños insuficientes, tienen 5 veces más riesgo. Cuando digo más riesgo, no es que todos los tengan, no es una madre que diga, bueno, mi hijo durmió menos, no, capaz que no tiene ningún problema, pero tiene mucho más posibilidad de tener problemas internalizantes. El vínculo que tiene con la salud mental, con la adolescencia y con la etapa adulta. Y los niños con trastorno del sueño tienen más problemas, probabilidad de tener trastornos de salud mental, sobre todo trastornos internalizantes en la infancia y en la adolescencia. El otro vínculo con la obesidad está más que demostrado. El gran problema hoy en día de la salud mundial es el sobrepeso y la obesidad y tiene un vínculo muy directo con el sueño. Cada vez vemos más adolescentes obesos, apnea del sueño, trastorno del sueño, este, eh, diríamos, y cuando uno interroga, ve justamente que tienen un retraso de fase de sueño, prácticamente están a las 3 de la mañana y siguen con la tecnología y siguen comiendo, y cuando uno come mientras duerme, justamente la asimilación de la alimentación es mucho mayor, mayor riesgo de diabetes, de obesidad, de hipertensión, etcétera, el gran mal de todas las enfermedades no transmisibles. Y después de esto cortamos y seguimos. La pregunta del millón. Cuando dice la madre, todos somos especialistas en lo que es dormir bien. Y viene la madre y dice, él no duerme bien. ¿Y por qué? Por tal cosa, porque duerme tantas horas. ¿Y quién es el especialista en saber? Porque decíamos recién, la cantidad de horas es algo teórico, ¿no? Pero hay niños que pueden, durmiendo un poco menos, estar bien, y hay otros niños que durmiendo más pueden no Sí, alcanzar. hola. Entonces, Hola. ¿cómo sabemos si el niño durmió bien? Y lo primero, si después en el día funciona bien, es que durmió bien. Paula me dice, se mueve mucho, no duerme bien. Sí, sí, todos nos movemos en el día o en el sueño, no es el problema. Ahora,
El doctor Oscar Sanz siempre dice, ¿cómo se despierta el niño? Pero eso es importantísimo. El niño que se despierta, como el que vemos acá a la derecha, contento, tranquilo, le dan beso a la madre, quiere comer, bajó porque durante el sueño uno baja la descarga de las catecolaminas, entonces se despierta tranquilo, en paz, tuvo un sueño reparador. Entonces, cómo se despierta nos sirve mucho para ver si durmió o no durmió lo adecuado. El que se despierta ya peleándose con la almohada, con los padres, gritando, llorando o algo, o el que uno lo tiene que, porque es un búho y lo despertó temprano y no durmió adecuadamente, ya se despierta mal, no quiere ir al liceo, no quiere ir a la escuela, se pelea, no quiere comer, no quiere desayunar, ya se levanta mal. Entonces, muchas veces es preguntar cómo se despierta el niño, porque el niño que durmió bien, descargó catecolamina, bajó el cortisol, durmió en forma suficiente y está preparado para el día para afrontar en forma óptima el nuevo día. Esto es un elemento importante, cómo se despierta. ¿No? Seguimos Bueno, con la presentación. Esto es un poco lo que habíamos estado hablando, que referíamos que el tema de las siestas vespertinas o en la tarde tiene mucha influencia en que 40% de los escolares afroamericanos duermen siesta versus 5% en blancos no latinos. Y esto también se ve una diferencia muy cultural. Pero repito lo que dijimos inicialmente, en nuestros países, el escolar o adolescente que duerme siesta, lo más probable es que tenga algún trastorno del sueño. Hay algunas asociaciones positivas para dormir y otras negativas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo cuando me voy a dormir estoy arriba del auto o estoy en brazos de mis padres o estoy tomando pecho o estoy... Los despertares en la noche son normales en los niños. Cuanto más chico, más veces. Ahora, el niño que se durmió con los padres, en brazos de ellos, en el auto, amacándolo, cuando se despierta hay que poner en marcha el mismo dispositivo, con lo cual no permite que el niño de alguna forma vaya entrando en la autorregulación. Entonces, la presencia de los padres al dormir, esto no quiero entrar en discusión sobre el colecho sí, colecho no. La puricultura no es ciencia pura ni exacta, hay que ver cada caso. Uno no le va a exigir ni le va a decir a la madre lo que tiene que hacer, porque los padres son libres, pero uno puede orientarlos, uno puede darle algunas directivas, ¿no? No imponerles nada, porque, no sé, si a uno cuando es padre o madre le dicen cómo tiene que educar a sus hijos, uno tiene todo el derecho a hacerlo, pero está bueno que le informen, que discuta, ¿no? Y que ver cada caso. Pero repito, la asociación de los padres en el cuarto, en la cama, en el colecho, a veces está demostrado que tiene menor eficiencia del sueño, más riesgo de tener trastorno de ansiedad. Las rutinas son una buena mejora en la calidad del sueño, se está demostrado en todos los trabajos. Los padres sepan a la hora que se come, qué hacen previamente a dormir, hacen las rutinas positivas para llevarlo a la cama, tienen mejor sueño que las que no tienen este tipo de prácticas. Y acá tenemos acciones positivas, ¿no? El niño que se duerme con un muñeco, con un osito o algo, es una asociación positiva, porque le da tranquilidad, le da seguridad, y la madre le dice, bueno, mamá te quiere mucho, te paraste precioso, pero hay que dormirte con tu muñeco o algo, y bueno, entonces entra en el sueño de una forma mucho más positiva. Entonces, cuando el niño se despierta en la noche, de alguna forma vuelve a conciencia. Esto que estamos diciendo ahora, que lo saben todos, muchas veces es una de las consultas más frecuentes del insomnio conductual y pasa por esto, ¿no? Por supuesto, el niño que se duerme con la teta, con el biberón, y cuando se despierta hay que volver a ponerle lo mismo, lo que decíamos recién. Cosas simples, básicas, pero muchas veces
yo veo que a veces vienen a consultas al tercer nivel, y esto lo puede solucionar, creo que en la época nuestra lo solucionaban nuestras madres, nuestras abuelas, porque sabían esto y no tenían por qué estar leyendo paper o algo, porque lo sabían por experiencia, por haber criado muchos hijos. Después hay otras acciones que son negativas, el consumo de cafeína, mate, café o algo, y bueno, no es lo único, pero si tenemos que estudiar y quedarnos en la noche despiertos, estamos trabajando en la salud, y bueno, está bueno porque nos quedamos más atentos, pero si tenemos que dormir, no está bueno estar tomando café, mate, antes de dormirse, porque la cafeína es un estimulante, con lo cual el sueño se va a retrasar. Genera que estamos en actividad, el adolescente que termina su actividad y se retira del cuarto para empieza con el celular, a conectarse con los WhatsApp, entrar a TikTok o algo. Y eso determina que la melatonina no se segrega hasta que no se apaga el luminoso y la actividad no va a venir el sueño. Con lo cual es la situación más común, el retraso de fase de sueño. El niño se duerme bien, pero a las 2 de la mañana. Pero al otro día, salvo que tenga que trabajar de tarde o estudiar de tarde, va a ser un problema. El ejercicio previo al sueño también sabemos que genera menor duración de sueño y retraso de fase de sueño. No es lo ideal. Ahora, bueno, cada uno hará lo que pueda en cada circunstancia porque el ejercicio es bueno, ¿no? Eso no hay ninguna discusión. Lo que se recomienda que en las últimas 2 horas, por lo menos, no sea el momento de hacer actividad física, porque justamente el ejercicio libera una cantidad de neurotransmisores que hacen que el sueño se postergue, ¿no? Sí. Bueno, esto ya lo hablamos recién. Estamos en una gran discusión en el mundo sobre no hay que rever las horas de inicio de clases. Y esto genera, como siempre, y más en estos momentos que estamos, diríamos, con dificultades para conversar en los sistemas políticos, los sistemas educativos, las redes sociales, están los que están a favor y los que están en contra, pero hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que hay niños búhos que no funcionan bien si los despertamos a las 7 de la mañana y hoy con lo que es los traslados o algo, no van a funcionar bien. Si pudiéramos la posibilidad de tener escuelas o liceos donde algunos empiecen a las 8 y otros empiecen a las 10 o algo, probablemente estos niños se verían beneficiados. Tendrían mejor salud mental, tendrían mejor aprendizaje, mejor autoestima. Son cosas a considerar. Ahora, por supuesto, los detractores dicen, bueno, pero si yo mañana los corro a las 10, se van a dormir a las 4 de la mañana y los tengo que correr a las 12. Bueno, siempre en esto como pasa, cada uno lleva agua para su molino, pero hay una realidad. Creo que tener un poco de flexibilidad en los horarios de ingreso podría permitir a los que tienen este cronotipo de sueño un poco más tardío, tener mejor funcionamiento diario. Pero creo que es un tema que en otros países ya se ha empezado a considerar y bueno, no hay que ser, diríamos, pero tan estricto. Bueno, sabemos que los niños con trastornos del neurodesarrollo, así tengan un trastorno del espectro autista, un déficit atencional, un problema de aprendizaje, una patología psiquiátrica, en eso es un grupo de riesgo. ¿Y qué es lo primero? El huevo y la gallina. Es que porque tenían un trastorno previo del neurodesarrollo, tuvieron un trastorno del sueño, o que el trastorno del sueño provocó el trastorno del desarrollo. No vamos a discutir qué fue primero el huevo o la gallina, pero ambas cosas se intrincan, ¿no? Lo que sí sabemos es que este grupo tiene más riesgo de trastorno del desarrollo, del sueño, perdón, y el trastorno del sueño empeora el trastorno del desarrollo. Tenemos un niño con autismo, con déficit atencional, con una patología psiquiátrica, si duerme mal, al otro día está peor. Y de alguna forma es un cóctel molotov. Totalmente. Entonces, esto hay que considerarlo. A mayor gravedad del trastorno del neurodesarrollo, mayor riesgo de trastorno psiquiátrico y de trastorno del sueño. Hay un vínculo que decimos de causalidad, que es recíproco, pero que no es unidireccional. No es que esto lleva a otro
o lo otro lleva a esto. Es como un círculo vicioso. ¿Tá? Y bueno, y esto es un elemento a que hay que considerarlo cuando atendemos a estos niños. La clasificación de trastorno del sueño, hay múltiples, estas son las internacionales del Consorcio Internacional de Trastorno del Sueño, y ahí como lo ven, el insomnio crónico o a corto plazo, los trastornos respiratorios del sueño, la apnea del sueño central, la hipersomnia central, el que se duerme mucho por causas centrales, los trastornos del ritmo circadiano, ese es el retraso de fase de sueño, mucho más raro lo que decimos, el retraso de fase de sueño es el búho por 2 y el adelanto de fase de sueño es la alondra por 2, lo que se van un poco de los parámetros. La parasomnia es el sonambulismo, la somniloquia, la parálisis del sueño, los terrores nocturnos, todas las cosas esas que a veces hacen ruido, pero en general poco repercuten en la calidad de vida del niño, salvo excepciones. Y todo lo que son los trastornos del movimiento en el sueño, los niños que bruxan, que se mueven, que hacen una cantidad de cosas que habitualmente no están presentes. Pero, como decían los grandes clínicos, hay que no complicarlo, hay que hacerlo más sencillo. Para los que hacemos clínica, para los colegas, para los licenciados, para los padres, hay 3 tipos de problemas en el sueño o trastorno del sueño. El que le cuesta dormirse, el que cuando se duerme hace cosas raras y el que se duerme durante el día. Estas son las formas como se van a presentar. Entonces, el que le cuesta dormirse, consulta muy frecuente. Puede ser un insomnio conductual, como decíamos recién, esa madre que consulta porque tiene 2 años y se tiene que dormir con él y le cuesta dormirse y se despierta 10 veces porque le da la teta, entonces ese es el insomnio conductual. Le cuesta dormirse y el insomnio tanto es de conciliación como de mantenimiento. Es raro que haya solamente insomnio de mantenimiento o solo de conciliación. Habitualmente el insomnio, en su gran mayoría, le cuesta dormirse y le cuesta mantener el sueño. Y muchas veces puede haber problemas del niño, pero muchas veces hay muchos problemas de higiene del sueño, de vínculo, de cómo se le enseñó a dormir a ese niño. El insomnio por enfermedades médicas, esto está sobrediagnosticado. No hay cantidad de niños que tienen insomnio conductual de libro y sin embargo dicen, no, pero tiene reflujo, porque vomitaba los primeros 2 meses. Entonces, a su vez, la madre que tenía malas prácticas de conciliación de sueño, dice, pero aparte tiene una patología, o sea que yo tengo que estar más con él, con lo cual esos malos diagnósticos de explicar el insomnio porque tiene reflujo, porque tiene alergia a la leche de vaca, empeoran la solución del problema. Ahora, hay niños que tienen reflujo gastroesofágico y tienen, sí, ¿qué le pasa a ese niño? Es un vomitador, tiene cuadros respiratorios, cuando se despierta en la noche se despierta por esofagitis y se despierta por un llanto incontenible, ese es un reflujo y es un insomnio por una causa médica. El niño que tiene alergia a leche de vaca y tiene síntomas cutáneos, tiene deposiciones con sangre, tiene intolerancia a veces a las proteínas de leche de vaca, pero no son la mayoría. Y el retraso de fase sueño, que es el adolescente que, claro, sigue con el celular, se acuesta más tarde, la luz prendida y se duerme a las 2 de la mañana. No es que tenga insomnio, lo que pasa es que a las 2, ahí sí se le apaga la térmica y se duerme. No sé bien la diferencia. Uno es que está programado para dormirse más tarde y todo lo ambiental está, lo genético y lo ambiental lleva a que se duerma más tarde. El insomnio se va a dormir y no logra dormirse, ¿no? Por alguna razón. Puede ser el adolescente que empieza puede tener un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, se pone a hiperidiar. Cuando se va a dormir, aparecen los problemas y no logra conciliar el sueño, ¿no? Y el lactante, que es el otro, que tiene el insomnio conductual. Después decimos los que hacen cosas raras cuando duermen, y ahí están los que tienen sonambulismo, terror nocturno, que habitualmente no generan gran repercusión en la calidad de vida del niño, los que hacen movimientos raros, y muchas veces aparece, no será epiléptico, no será una epilepsia, y bueno, y a veces la consulta con el especialista. Y este punto de acá, que son los trastornos respiratorios del sueño. Cuando se va a dormir, ronca,
hace apneas, se despierta, no logra descansar adecuadamente y al otro día está de mal humor, se duerme, etc. Entonces, esto es una consulta frecuente. Y la tercera es el que se duerme durante todo el día, ¿no? Y bueno, lo más común de todo esto no es que tenga una narcolepsia, que es una patología del sueño rara, extremadamente infrecuente, que vamos a ver después algunos ejemplos, que el niño se duerme estando parado y rápidamente entra en sueño REM y se cae y hace cataplexia. Es una patología rara. Lo más común es que tenga un sueño insuficiente. Si yo me duermo tarde, duermo 4 horas, la adolescente, me levanto temprano, me tengo que lavar el pelo, bañar y duermo 4 horas, después en la clase y en la tarde duerme siesta y se duerme poco. Esta es la causa más común. Si yo duermo poco, en el día cabeceo, ¿no? Y después está la hipersomnia idiopática, que esos que duermen más y no sabemos mucho por qué. Los trastornos del sueño, este es un trabajo que hicimos con el doctor Costales hace unos años, y bueno, más o menos los datos son los mismos. 30% de trastorno de sueño en niños sanos, al doble en niños con trastorno del desarrollo. Predomina primera infancia y adolescencia, que son los dos grupos de riesgos mayores. El 70%, como decíamos, no se le van solo, persisten en la adolescencia. ¿Ah? ¿Cuáles son los trastornos de sueño más comunes que encontramos? Y en la primera infancia, el insomnio conductual, las parasomnias y los trastornos respiratorios del sueño. Y en la adolescencia, el retraso de fase de sueño, la somnolencia diurna excesiva y el sueño insuficiente. Esto es lo que, acá que tenemos muchos colegas y médicos de familia, es lo que ven en la práctica diaria. ¿Qué pasó con la pandemia y todo esto? Se vino por 4. El confinamiento generó mayor psicopatología, mayor trastorno del sueño, si bien Uruguay tuvo un confinamiento muy cerrado, todo lo que vimos en la primera etapa generó, como decíamos, un cambio de los relojes biológicos, de la exposición a pantalla, de menor ejercicio y por supuesto que los trastornos del sueño en todas partes del mundo, cuando el confinamiento fue más cerrado, empeoraron. ¿Qué es lo más importante acá para el diagnóstico? La clínica. La clínica, con quién se duerme, qué hace, cuántas horas duerme, qué pasa en el día. ¿Ah? Y para eso están estos que son cuestionarios de sueño, que a veces están buenos porque siguen para chequear con preguntas en los cuales lo puede llenar el médico, lo puede llenar algún profesional de la salud en la sala de espera y uno puede detectar cosas que a veces no nos dicen, ¿no? Esto ya es más estudios más complejos, que son para nivel terciario. Uno es la actigrafía, ver despierto, sueño y ver de alguna forma, veo que a veces esos relojes que uno se pone puede saber cuántas horas tiene de sueño, de vigilia, si duerme siesta. La capnografía es para ver cuando hay trastornos respiratorios si hacen hipercapnia, ¿no? Esto, lo mismo que la oximetría. La polisomnografía, que es un estudio poligráfico que uno evalúa la frecuencia cardíaca, el electroencefalograma, la respiración para ver si hay apneas obstructivas o centrales. Y bueno, son estudios sofisticados, que eso en general, como decíamos, son muy pocos los niños que necesiten estos estudios, ¿no? El test de latencias múltiples, que es para la narcolepsia. Yo lo hago dormir, lo despierto y veo cómo se duerme, entonces puedo hacer diagnóstico. Pero esos son para enfermedades de sueño, que son las menos frecuentes. Entonces, ahora vamos a poner 4 ejemplos para que los piensen y después los analizamos en base a la patología. Milagros. Tiene 10 meses, un buen medio sociocultural, los padres son sanos, son profesionales, tienen muchos másteres. Hoy veo cada vez más padres o madres un poco mayores que tienen a veces nivel de educación o maestrías y de alguna forma en vez de aprender las prácticas de puericultura de los abuelos, lo aprenden por ir a buscar la información que está presente, lo que está publicado. Está todo bien, la ciencia, pero esto no es ciencia pura, esto hay mucho de aprendizaje práctico, ¿no? Yo digo, ¿quién sabe más? ¿Uno que leyó todos los papers de sueño o una abuela que tuvo 10 hijos, tiene 20 nietos y hace años, que lleva muchos años haciendo dormir niños? No sé.
habrá que ver. Si a la abuela le damos un poco de información teórica, sin lugar a dudas se les va a comer en dos panes, ¿no? Pero bueno, entonces muchas veces pasa eso. Milagros es una tercera gestación, 2 abortos espontáneos, o sea que la historia ya, como sabemos, y acá tenemos grandes psicólogos, arranca en forma transversal. Esa madre que estaba muy preocupada, fue producto de una fertilización in vitro, un embarazo complicado por amenaza de aborto a las 9 semanas, fue un parto de las 39 semanas sin patología, pero con mucha ansiedad, con mucho estrés, un niño muy deseado, crece bien, los hitos del desarrollo son normales, pero bueno, es irritable, es llorona, es muy demandante. Y en el primer trimestre tuvo vómitos y regurgitaciones y cornaje nasal. En el control surge que la niña no duerme. Ahí se abre la caja de Pandora, y cómo duerme, y ahí el pediatra dice, ¿para qué le haber preguntado? Me voy a tener que dar 1 hora hablando un poco de esto. Cuando le preguntan sobre Milagros los hábitos de sueño, dice, es una familia que cena mirando la televisión, se quedan reunidos hasta que el niño muestra somnolencia. Ahí ella lo pone a pecho, lo mece en brazos hasta que se duerme. Lo acuesta en su cuna en la habitación de sus padres. Tiene múltiples despertares con dificultades para volver a conciliar el sueño, con lo cual tiene que repetir la rutina, ¿no? De alguna forma vuelve a ponerlo a pecho, a amacarlo para que se vuelva a dormir. Los padres en la consulta discuten qué hacer. El padre dice, esta es una malcriada y hay que dejarla llorar. La madre dice, esta niña tiene un problema, hay que consultar, alguna enfermedad tiene. Esta es situación de todos los días, para los pediatras, para los que trabajan con primera infancia, ¿no? Después vamos a ver lo que piensan. Parecería bastante simple, pero estas consultas muchas veces van del primer nivel al especialista, lo vemos en el Pereira, esto no tendría por qué haber llegado ni al psiquiatra, ni al psicólogo, sino que en el primer nivel empezar a trabajar. Capaz que sí precisar ayuda, pero en el primer nivel. Esto no requiere una polisonografía, no requiere ningún estudio. Una madre tuvo un embarazo de riesgo, con mucha temor, con mucha ansiedad. Pero bueno, que el niño le cuesta dormirse y la discusión entre los padres. Y esto muchas veces termina mal, ¿no? Porque no, de muchas cosas terminan mal. Y no se solucionan solos. Y son simples. Esto no requiere mucha justicia. Veamos en la historia de Antonio. Antonio tiene 7 años, tiene un bajo rendimiento escolar. Habitualmente está cansado. Es producto de una segunda gesta, un embarazo y un parto normal, crece bien, tuvo un bajo rendimiento escolar y refiere en la escuela que es un niño distráctil e inquieto. Está en tratamiento psicopedagógico y también farmacológico con metilfenidato. Cuando se le pregunta cómo duerme, dice la madre, no, no duerme bien, tiene siestas vespertinas, open days, porque va a tener que dormir Antonio todas las tardes. Y cuando le preguntamos sobre el sueño, dice que tiene una respiración bucal, boca abierta, ronca, y por momentos hace respiraciones muy largas. Se mueve mucho mientras duerme, suda mucho durante el sueño, y cuando se resfría, empeora el sueño, y a veces, dice la madre, parece como que va a dejar de respirar y le va a pasar algo grave. En varias oportunidades lo encontraron parado al lado de la cama paterna de madrugada, lo llevan a su cama y luego no recuerda lo sucedido. En una de las veces orinó en la puerta del dormitorio y tampoco lo recordaba. La historia de Antonio, frecuente, tiene un diagnóstico de déficit atencional, de problema de aprendizaje, duerme las siestas. La madre dice que en la noche ronca, que cuando está resfriado hace apnea, que se despierta muchas veces, que suda y que tiene muchas parasomnias, ¿no? Y bueno, situación frecuente, importante, que hay que considerar. Vamos al tercer caso. Juliana tiene 14 años, sexo femenino, obesa, concurre a consulta acompañada de su madre. Acá tenemos médicos de familia que trabajan mucho con adolescentes. Y a la administración, el motivo de consulta es que se duerme todo el día. Está inatenta y el rendimiento académico
ha bajado en la adolescencia. Según la madre, ya tiene un diagnóstico, es una vaga, vive cansada, no le interesa estudiar. La madre ya tiene un diagnóstico. Es vaga, es atorranta, no le gusta estudiar y está siempre cansada. En la escuela tuvo un buen rendimiento. En los últimos años, cuando empezó el liceo y la pandemia, empieza con somnolencia diurna, casi a diario, duerme siestas de 2 horas aproximadamente, siempre está cansada, desmotivada y cuando estudia no se concentra. Cuando vamos a las rutinas del sueño, luego de cenar, ingiere bebidas cola, hora 22 y se retira a su dormitorio, donde tiene todo el centro de operaciones, la televisión, la laptop prendida y el celular. Se queda chateando con amigas, estudia en la noche, pero a las 2 de la mañana se le cierra la térmica y se logra conciliar el sueño. ¿Pero qué pasa? Se despierta a 6:30 para aprontarse, bañarse y entrar a clase 7:45. Dice la madre, los fines de semana se levanta a las 11, o sea, recupera lo que no durmió el fin de semana, o no recupera, o recupera parcialmente. Y dice la madre que le parecería que esos días no está tan desmotivada ni tiene que dormir siesta. Situación frecuente, que creo que todos tendrán más o menos algún diagnóstico de lo que le pasa a Juliana. Y Lucas tiene 8 años, los padres son mayores, fue un embarazo mal tolerado por hipertensión y diabetes, cesárea de término sin patología, tenía de muy pequeño insomnio tranquilo. La madre iba y lo veía que estaba despierto, pero estaba jugando solo con sus manitos. ¿Ah? Con el tiempo se veía que tenía un trastorno del neurodesarrollo en la comunicación social, no miraba a los ojos, no tenía señalamiento, tenía intereses restringidos, por lo cual se diagnosticó que tenía un trastorno del espectro autista, con un buen potencial cognitivo. Está en inclusión educativa con acompañante terapéutico, recibe terapias neurocognitivas y habilidades sociales, y en la consulta refiere que el sueño es tardío, como a la 1 de la mañana, se despierta en forma frecuente, cena en forma tardía también, está, diríamos, se duerme entre la 1 y las 2 de la mañana y hay un exceso de uso tecnológico. Ha recibido tratamientos alternativos por el problema del sueño, con homeopatía, con vitaminoterapia, llegó a recibir cannabis artesanal, pero el problema del sueño, por supuesto que persiste. Entonces, veamos estas situaciones que, como vemos, son situaciones más que frecuentes. Y todos, colegas, médicos de familia, pediatras, licenciados, de estos ejemplos de la lactante que le cuesta iniciar el sueño y conciliarlo, del niño que ronca y hace apneas y luego tiene problemas de aprendizaje, de atención, desde la adolescente que está obesa y que se duerme muy tarde y después está desmotivada y tiene bajo rendimiento y está como deprimida, hasta el caso del niño con autismo que tiene un gran problema de sueño. Vemos estas 4 situaciones que son, diríamos, un poco de las más representativas. Por supuesto que estos problemas como le pasa a Guille y discute con el padre, son otro tipo de problemas de sueño que son un poco de los psicólogos lo podrán interpretar mejor. Entonces vamos al caso de Milagros. ¿Alguien tiene diagnóstico de lo que le pasa a Milagros? ¿Alguien quiere decir algo? Ahí está, ya pusimos el diagnóstico. Pero en el caso de Milagros es muy claro, lo que tiene es un insomnio conductual, ¿no? Y si uno va a analizar un embarazo, digamos, muy deseado, con gran angustia de ansiedad, con 12 abortos previos, fertilización in vitro, que obviamente probablemente a la madre haberse sentado explicándole o algo, hay una cosa que es verdad, que a veces cuando uno ve padres jóvenes y vienen de alguna forma a quejarse de que están durmiendo menos,
Hay trabajos que demuestran que el primer año de vida, y la madre siempre lleva la peor parte, pero los dos, duermen 1.400 horas menos en ese año. Eso está estipulado. O sea, como decía un colega, un ginecólogo, que le decía a una madre, ahora vas a aprender a lo que es dormir como un ginecólogo de guardia. Porque realmente una madre, y en las primeras etapas, duerme menos, ¿no? Y a veces cuando dicen los padres, bueno, yo esta parte del contrato no la había leído, ¿no? Es parte de lo mismo. Pero bueno, eso de alguna forma puede exacerbarse, como en el caso de la madre de Milagro, o mitigarse con algunas medidas que podamos hacer inicialmente. Pero bueno, ¿qué le pasa a Milagros? Sí, sí, Milagros no tiene ninguna, no es que tenga un reflujo, que tenga una patología, alergia de leche vaca. Lo que tiene es que aprendió a dormirse con mala asociación. El insomnio conductual es falta de límite, porque a veces si la madre está segura, tienen un apego seguro, le dice, Milagro, mamá te quiere mucho, hay que dormir, y le va imponiendo de alguna forma que es el momento para eso. Por supuesto que puede hacer asociaciones positivas, ¿no? En vez de amacarla y darle la teta, tratar de acostarla en su cama, que vaya de forma placentera, ir haciendo todo lo que son las rutinas previas, tratar de buscar que de alguna forma, si bien los primeros meses cuesta este aprendizaje, que vaya en ese camino. Entonces, este es un insomnio conductual. Por mala asociación, como yo le digo, usted haga lo que quiera. Si cada vez que se despierte quiere sacarlo en el auto a dar vuelta a manzana, es su problema. Ahora, va a tener que tener el auto prendido toda la noche para cada vez que se despierta. Si usted quiere cada vez que se dormirla con la teta y cuando se despierta la teta, pero bueno, uno tiene que informarle. Después cada uno hará lo que pueda. Pero es importante reconocer el problema, ¿no? Y darle ayuda, porque esto repercute en la salud de la familia, de la madre, del padre, del niño. ¿Cuántas veces vemos un niño con un maltrato y cuando vemos atrás había un trastorno del sueño que no fue de alguna forma detectado, ¿no? Ahora, esto se soluciona con melatonina. Hoy en día, lo más fácil en vez de hablar es darle melatonina. No, no se soluciona con melatonina, ni se soluciona con un psicofármaco. A veces uno puede utilizar algo mientras trabaja con las medidas de higiene. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces hay niños que tienen riesgo, pero el funcionamiento, la solución no es farmacológica ni con estudios. Por eso decimos, es alta prevalencia, como dijimos, el insomnio conductual, y después está en la adolescencia, el insomnio, hay que diferenciarlo del retraso de fase de sueño. Juliana, que sobre la de la mañana, ¿tiene insomnio? Ahora veremos. No es insomnio lo que tiene. Lo que pasa que se le cae la térmica más tarde. Veremos después, tiene un retraso de fase de sueño. Entonces, de alguna forma, como decíamos, el tratamiento acá es más que nada conductual. A veces la melatonina uno puede utilizarla en algunos casos, pero cuando se duerme muy tarde, acá no tenemos melatonina de acción corta, sino de acción prolongada, pero la solución no es farmacológica. Y como decíamos, el insomnio de primera infancia es por higiene inadecuada, como en el caso de Milagro, por asociaciones inapropiadas, por falta de límites, y a veces hay cosas del temperamento, del desarrollo de cada niño, porque a veces vemos, esto es más común en el primer hijo, ¿no? Cuando hay más ansiedad, pero a veces una madre que tiene 3 hijos y dice que el tercero, yo con nosotros anduve bárbaro, y uno lo ve y realmente es un niño que tiene algún problema de autorregulación, de inquietud, y bueno, esas cosas suceden. Y como decíamos hoy, las causas orgánicas son menos frecuentes. Entonces, fíjese, esto es un video bastante interesante, que es un niño que la madre lo acostumbra a dormirse con la canilla abierta. Pero ¿qué pasa? Cuando se apaga la canilla, va y prende. No, yo me duermo con la canilla prendida. O sea, ¿esto para qué sirve? Para que vean que la asociación para dormirse es importante. Si yo me duermo con la canilla prendida y cuando me despierto, prendeme la canilla, ¿no? Yo veo ahora con todas estas, y no quiero decir, uno ahora por suerte tiene muchos nietos y algo y ve todo lo que hace cada uno de los hijos o algo, ¿cómo se llama ahora? La luz blanca, los sueños, los ruidos, ¿cómo? ¿Eh? Sí, claro, los sonidos de... Sí, le ponen, no sé, veo que le ponen como un ventilador para que haga un ruido para dormirse. Yo no quiero, pero
Pero uno tiene que buscar una asociación en la cual sea ecológica y positiva para dormirse. Y lo más natural, mejor, ¿no? Pero bueno, esto sirve para que veamos la importancia que tiene cómo uno se duerme, con qué se duerme, y si se duerme con un trapito, y cuando se despierta de la noche, agarra el trapito, espectacular, ¿no? No tengo ningún. Pero ahora, si se duerme en otras condiciones. Totalmente. Sí, sí. Sí. Bueno, porque es la que más vemos en primera infancia. Después ven los niños que tienen algo, que hacen cosas raras cuando se duermen, y ahora vamos a ver de algunos de ellos, los que tienen movimientos, los que bruxan, los que tienen antes de dormirse movimiento de las piernas. Y bueno, y esto está dentro de los trastornos de movimiento en el sueño. Acá tenemos una niña que cuando un recién nacido cuando se duerme, fíjense en qué hace como esa sacudida. ¿No? Esto son llamadas mioclonías neonatales benignas, a veces se confunden con convulsiones, no es nada patológico, se le va solo, hay que hacer el diagnóstico clínico, pero bueno, hay que reconocerlo, que son las mioclonías neonatales benignas. Y esta es una niña que es inquieta, es hiperactiva, tiene problemas de concentración, pero a partir de la tarde dice la madre que empieza a mover las piernas, no puede parar, dice que le molesta, que le pica, se tiene que desplazar, ¿no? Y cuando va a la cama está más de 2 horas moviendo las piernas y le cuesta dormir. Acá decía una compañera observando el tema del celular. Pero esta es una historia frecuente, que es lo que tiene esta niña, se llama síndrome de piernas. Hay un claro infradiagnóstico. Yo recuerdo siempre, el profesor Mañé decía que las enfermedades que empiezan en los niños y las diagnostican los adultos le hacen muy mal a las especialidades pediátricas. Esta es una de ellas. ¿Y qué es el piernas inquietas? Y bueno, esto es un poco no es tan frecuente, pero tampoco es excepcional. El tema es que hay un infradiagnóstico. La gran mayoría de los que tienen piernas inquietas tienen un perfil de trastorno por déficit atencional. Y que el diagnóstico es clínico. Urgencia por mover los miembros con un disconfort, empeora con el reposo, mejora cuando se mueve, aparece en la tarde, por eso tiene un ritmo circadiano, no es por otra patología, pero muchas veces causa alteraciones del sueño y repercusiones diurnas, porque como decíamos, el niño empieza a moverse, le cuesta dormirse, y no es que tenga insomnio, no es que tenga retraso de fase de sueño, sino que realmente el movimiento de piernas le impide conciliar el sueño. Habitualmente no se diagnostican, los síntomas son muy vagos, y se tiene dolores de crecimiento. ¿Y qué es lo importante en estos casos? Pedirle la ferritina, no se olviden que el depósito de hierro, aunque no tenga anemia, es importante la ferritina. La ferritina es clave para los neurotransmisores, para la formación del cerebro, para las conexiones cerebrales. Entonces, si tiene una ferritina por debajo de 50, hay que suplementarlo porque mejora mucho este síndrome. Y como veíamos, el vínculo que tiene el síndrome de piernas inquietas con los trastornos por déficit atencional. Esto es otra cosa, esto es más de adulto. Esto a veces se confunde, se llama movimientos periódicos de miembros inferiores. Piernas inquietas, recuerden, el trastorno aparece en vigilia y no logra dormir si se mueve o algo. El movimiento periódico de miembros inferiores, habitualmente el que consulta es el que hace colecho, sea la pareja o algo, porque ¿qué pasa? Es otra cosa, está muy vinculado a piernas inquietas, que el que se duerme vive moviendo las piernas, entonces se diagnostica así por una polisonografía, ¿no? Y tiene que tener más de 5 movimientos periódicos de miembros por hora, pero esto estando dormido, es un problema del sueño. Se llama movimientos periódicos de miembros inferiores y es similar y se ven las mismas características. Pero esto repercute, como decíamos, negativamente en el sueño, en lo académico, en los síntomas. Si tiene un déficit atencional, el no dormir menos, al otro día va a estar peor.
Entonces, hay que reconocerlo y a su vez llévense en un poco el tema de que cuando le piden hemograma, y más en estos pacientes, especialmente la ferritina, porque con suplemento de hierro puede mejorar francamente. Y por, sí, ¿eh? Síndrome de piernas inquietas. Y el otro es movimientos periódicos de miembros inferiores. Hay otras recomendaciones: higiene de sueño, evitar bebidas con cafeína, lo mismo que fármacos antidopaminérgicos, por esto los pueden empeorar, todo lo que es promover la actividad física en el día, horarios regulares del sueño, y en algunos casos, como decíamos hoy, el suplemento de hierro si hay una ferritina baja. Estos un poco son las parasomias, y acá vemos las parasomias, son las cosas raras que hace un niño dormido, que son muy, pero muy comunes en los escolares, especialmente. Y bueno, están la somniloquia, el que habla dormido, el que tiene sobresaltos o mioclonía, todos los que le pasa cuando uno está durmiéndose y como que se cae en un pozo y hace eso es una mioclonía, es algo, es muy parecido al del recién nacido y no afecta mayormente. Después están los que aparecen en el sueño no REM, despertar confusional, muchas veces generan preocupaciones, los que hacen emergencia, es una epilepsia, ¿qué le pasó? Se despertó y no sabe dónde estaba o algo, y está un rato así, pero es un despertar confusional. No es patológico, por eso se llama parasomnia, ¿no? No es patológico, pero tampoco que todos los tengan. El sonambulismo, los terrores nocturnos, el terror nocturno aparece más en la primera parte del sueño, es más del preescolar y el escolar pequeño. Yo he tenido algunos casos que persiste el terror nocturno, que son muy patológicos, que son todos los días y que a veces hay que tratarlo, pero la gran mayoría no generan repercusión. Las pesadillas, que es diferente. Yo me desperté estando soñando y sé que estaba soñando, que estaba a punto, no sé, de Peñarol hacer el tercer gol ayer de noche y me desperté y estaba soñando, etcétera. Entonces, la pesadilla justamente, la persona es consciente porque se despierta en el sueño y sabe lo que estaba soñando. En el sonambulismo, el otro le preguntan, ¿y por qué ayer hablabas de tal cosa? Estaba dormido, ¿no? Y bueno, son todas alteraciones que no son en la primera parte del sueño, el terror nocturno, el despertar confusional, y bueno, y en la segunda parte son más las pesadillas. Estos son fenómenos frecuentes que no generan mayor preocupación. A veces, cuando son muy frecuentes y muy molestos, porque una cosa es que le pase una vez por mes, no vamos a hacer ningún tratamiento, pero cuando le pasa semanalmente o casi a diario, hay habitualmente cuando son más de 3 veces por semana, trabajar mucho con las rutinas y el sueño al despertar, que se vaya a dormir tranquilo, sin mucha excitación, descartar el síndrome de piernas inquietas o apnea obstructiva del sueño, y obviamente también puede tener indicación ferritina. Acá no tenemos mucho el uso de triptófano, pero a veces también lo puede favorecer, ¿tá? Y en casos muy, pero muy severos, a veces podemos usar benzodiazepinas, que eso sí son para el uso del especialista. En casos muy severos no es lo habitual. Hablábamos de los niños que tienen dificultad para conciliar el sueño. Vamos al caso número 2 de Antonio, que se acordaban. ¿Qué tenía Antonio? Y bueno, Antonio lo que tenía era un síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, el llamado SAOS, ¿no? En el cual roncaba, hacía apnea, se despertaba muchas veces, al otro día estaba cansado, y como estaba cansado, estaba distraído, no rendía, había recibido tratamientos con estimulantes, sin mejoría, y lo que tenía era un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Entonces, en la obstrucción parcial prolongada en la ventilación, no todos los que roncan tienen apnea, pero fíjense entre 1 y 5%. El síntoma siempre va a estar presente, el ronquido y el sueño fragmentado. Y más común que los niños con síndrome de apnea obstructiva del sueño no consultan por el problema del sueño, consultan porque les pasa en el día. ¿Y qué es lo que le pasa en el día? Esto, se despiertan a veces con dolor de cabeza. Como no tienen un buen sueño y tienen hipoxia, se despiertan a veces con cefalea. Están inquietos,
o distraídos, no tienen buen rendimiento, tienen siestas para recuperar lo que no duermen en la noche, ¿no? Y muchas veces, de alguna forma, hay que buscar el factor que lo favorece. ¿Cuáles son los más comunes de las causas? Y obviamente son, te tranco acá. Acá ven un niño con apnea obstructiva del sueño. Miren lo que es ese niño. Miren el esfuerzo que hace, el tiraje, la respiración. ¿Eh? No, 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 porque estaba puesto en el video nomás. Sí. Entonces, la cianosis, la respiración bucal. Yo recuerdo hace muchos años, trabajando en la emergencia móvil en la noche, después de esos días que uno ha dormido poco y está más cansado, a las 4 de la mañana estaba en la calle, esos días que uno no había dormido nada, y dicen, un dato ronca. Y uno ya entra de mal humor a la casa justo, dice, le pregunto, ¿y, no, y qué ronca hoy? Le digo, no, no, ronca siempre. Y uno ya entra una mala. Y bueno, cuando voy a ver al niño, estaba durmiendo, le digo al enfermero, trae oxígeno, trae toda la reanimación o algo, porque este niño está a punto de parar. Se despierta, cero problema, niño. Pero uno lo vio in situ, en aquella época, hace muchos años, no era común que uno lo pudiera filmar. Entonces hablo con la pobre madre, que a su vez uno la había no tratado mal, pero no había sido tan amistoso, y le pregunto, y era una tortura, le iba mal en la escuela, estaba con psicopedagogo, la misma historia que pusimos acá de Antonio, entonces cuando le pregunto, había ido a la sociedad muchas veces, el pediatra lo veía bien, entonces en ese momento yo pude hacer el diagnóstico in situ, que tenía apnea obstructiva y con una represión muy clara. Me acuerdo que en ese momento le digo, bueno, no había video, y digo, bueno, grábelo en un grabador y se lo lleva al otorrino, le hago una carta al otorrino diciendo lo que tenía. Pasan 9 meses y un día me va a buscar la madre y me dice, le quiero agradecer, le cambió la vida, lo vio la doctora, el otorrino, le llevé esto, lo operaron, está divino, cómo ha mejorado. Y yo pensar que si yo cuando hubiera llegado a la casa estaba despierto, probablemente me hubiera peleado con la madre y hubiera dicho, ¿para qué llama por esto o algo? ¿A qué voy? Cómo esas situaciones a veces no se reconocen y cómo uno puede influir, como en el caso de Antonio, ¿no? Que toma Ritalina, va al psicopedagogo, pero el problema que tiene es el trastorno obstructivo del sueño, ¿no? Y bueno, las causas más comunes es esta, los que hacen pediatría lo saben, la hipertrofia amigdalina, esto no por la vegetación, cuando se duerme las amígdalas obstruyen y hacen justamente ese tipo de apnea. La obesidad y después más raramente, bueno, en algunas patologías craneofaciales o en enfermedades neuromusculares que también podemos verlo. Bueno, y como decíamos, muchas veces todo niño con síntomas de déficit atencional hay que ver cómo duerme y descartar que no tenga este tipo de trastorno. El tratamiento, obviamente, si es con el otorrino, si tiene esta hipertrofia amigdalina y la cirugía, el descenso de peso, y muchas veces, bueno, como ven también en adultos, aparte de bajar de peso, a veces la ventilación no invasiva puede mejorar francamente el trastorno en la noche. Ese fue el segundo caso, típico, característico, y repito, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, si uno no pregunta cómo duerme, no lo va a diagnosticar. Y es más común que consulten por lo que le pasa en el día y no cómo duerme. Si uno no interroga el sueño, no lo va a determinar. El caso número 3, de Juliana. Le fue bien en la escuela, pero llegó la pandemia, empezó el liceo, se empezó a dormir tarde, usaba el celular, prendía la luz, se dormía a las 2 de la mañana, la madre decía que era una vaga, que no le interesaba, que estaba desmotivada y que los fines de semana dormía hasta las 11 y estaba un poco mejor. ¿Qué tiene el caso de Juliana? Tiene un retraso de fase de sueño. O sea, no es insomnio. Lo que pasa es que ella se duerme a las 2 de la mañana, con muchos elementos de higiene y que genera un sueño insuficiente. Ojo, también para todos los profesionales de la salud que trabajan en la noche. No es que el día que no trabajan duermen más y recuperan. Cada vez más se ven adultos que los que trabajan en la noche es una población de alto riesgo. ¿Ah? Y de alguna forma el sueño insuficiente
en la semana no se recupera con dormir un poco más el domingo. ¿Ah? Y son poblaciones que tienen mucho más riesgo de patologías cardiovasculares y enfermedades no transmisibles. Y en el caso de Juliana, fíjense en que dice la madre, es una vaga, no le interesa, está deprimida, todo lo que va generando, y justamente el problema, el diagnóstico acá era muy claro, ¿no? Era un retraso de fase de sueño. Es la causa más común del que se duerme en el día, ¿no? Y la hipersomnia en pediatría es el que se duerme o somnolencia diurna, 4 a 20%, es más, esto sí es más, de adolescentes, repercuten en el aprendizaje, hay mayor riesgo de accidentes, de obesidad, de depresión, y en general muchas veces la clínica es inespecífica, como en este caso, se desmotiva, tiene bajo rendimiento, está deprimida, ¿no? Y las causas, como decíamos acá, el trastorno del ritmo circadiano más común es el retraso de fase de sueño. ¿Ah? Y a su vez hay otras causas, acá ponemos la narcolepsia, porque cuando uno dice la persona que se duerme en el día, piensa en la narcolepsia. La narcolepsia es mucho más raro. El síndrome de retraso de fase de sueño es el trastorno, dijimos, del ritmo circadiano más frecuente. El sueño, desde el punto de vista cual y cuantitativo, es normal. Es más común en personas con trastorno del espectro autista y TDAH. Hay que hacer el diagnóstico con el calendario de sueño y justamente la actigrafía, y que no tiene que ser explicado por otra causa. ¿Y cuál es el tratamiento? Lo primero, detectarlo, la cronoterapia y la luminoterapia. ¿Qué es la luminoterapia? Que en el día, en la mañana, tenga luz natural. Como decíamos, tiene mucha vinculación con la oscuridad y es fundamental que en el día tenga luz y en la noche tenga oscuridad. Como le pasaba a Juliana, que de noche tenía todas las luces artificiales prendidas. Es fundamental a veces la cronoterapia, regular las horas que se va a acostar, la higiene de sueño, si ya toma café, si hace ejercicio, a qué hora come, si baja la temperatura en el cuarto, todo eso lo puede ayudar. La higiene de sueño, por supuesto, y acá sí tiene indicación la melatonina, porque la melatonina, en este caso, la melatonina se usa de dos formas. Uno, justamente como regulador de sueño, y en estos casos hay que dárselo más temprano. Yo le doy la melatonina, en el caso de Juliana, que se está durmiendo a las 2 de la mañana, obviamente, si le doy solo melatonina y no hago otras cosas más, no va a funcionar. Que la empiece a despertar más temprano y acostar acostar más temprano en forma gradual y despertarla más temprano. Que tome luz natural, que la actividad física la haga antes, ¿no? Que baje la tecnología. Pero con todo eso, si yo le doy la melatonina en una dosis más baja y se la doy, la melatonina no hay que usarla como un somnífero. En este caso hay que usarlo, siempre se la doy una dosis baja a las 8. Ahí arranca el pico de la melatonina y después reengancha y se duerme antes. ¿Ah? Por eso es fundamental cómo se usa la melatonina. Como decimos, la causa tiene factores genéticos, pero los factores ambientales influyen, y el tratamiento es un poco lo que hablábamos a continuación, sabiendo que la melatonina acá sí tiene una indicación precisa para mejorar. ¿Y cuál es la consecuencia? El retraso de fase de sueño. Salvo que trabaje o estudie en la tarde, va a tener un sueño insuficiente. Entonces, todo lo que le pasaba de alguna forma a Juliana con el sueño. Este es un niño que a veces cuando se ríe, fíjense lo que hace. Es un niño que tiene hipersomnia diurna, pero a veces cuando se ríe hace una pérdida brusca del tono muscular, cae al suelo y entra en sueño. Esto sí es una narcolepsia. ¿Ah? Y que justamente muchas veces la narcolepsia es otra enfermedad de trastorno del sueño grave e importante, empieza en la pediatría, pero que la diagnostican los adultos. Porque como le hace cuando se ríe y se está de vivo, se tira al suelo. No, es la cataplexia. Claro. Ahora vamos a ver. Digo, bueno, este es un video de YouTube, saqué los pacientes míos para no poner pacientes. Pero bueno,
esto está disponible. Entonces, muchas veces la narcolepsia, los síntomas claves son, por supuesto, la somnolencia diurna excesiva, puede haber parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas o hipnocómpicas, pero lo más común es que si tienen cataplexia, como tenía este niño, que cuando se ríe se pierde el tono muscular y muchas veces pasa porque tiene un síncope, porque tiene epilepsia, y no, es la cataplexia, es parte de la narcolepsia. Pero los que no tienen cataplexia, el diagnóstico es más complicado porque ahí sí requiere algunos otros estudios del punto de vista de hacer polisomnografía, ver que no tenga un trastorno del sueño y de alguna forma lo que se hace se llama test latencias múltiples. Yo hago que se duerma y lo registro y rápidamente los niños se duermen en sueño REM. ¿Ah? Hay tratamiento y la mayoría son estimulantes de la vigilia para que no se duerman, si está programada, y hay otro tipo de medicamento. Esto es raro, probablemente no lo vean, pero tenganlo en cuenta cuando tengo un niño que se duerme mucho y no tiene un retraso de fase de sueño, no tiene otra patología de sueño, considerarlo, porque estos sí requieren tratamiento, porque si no, van a la depresión, a la obesidad, a problemas de salud mental muy graves. Y bueno, y luego tenemos el caso de Lucas, que tenía un trastorno del espectro autista y tenía un trastorno del sueño. Recordar que en los niños con TEA, prácticamente casi el 80% tienen trastorno del sueño. Muchas veces el trastorno del sueño precede al diagnóstico de TEA, como decíamos hoy. Hay dos tipos, el insomnio tranquilo, como tenía este niño, el lactante que se despierta en la noche pero no llama a la madre, se queda jugando solo, eso es muy típico, característico de los niños con TEA. Y el retraso de fase de sueño. Los niños con TEA en la adolescencia y antes se duermen más tarde, o sea, ya tienen una programación más tardía para dormir. Y obviamente niños con TEA, si a su vez tiene epilepsia, si tiene reflujo o algo, tienen otras causas que hay que determinar. Pero es uno de los grandes problemas de la familia, digamos, más allá de que tienen que lidiar en el día con las dificultades que tiene este niño, a su vez en la noche. El estrés que genera esta familia y a su vez el niño que no duerme bien, en la noche de alguna forma funciona peor en el día. Y bueno, lo primero siempre es buscar causas asociadas. Acá hablamos de vuelta, fíjense en el déficit de hierro, a considerarlo, si tiene epilepsia, alteraciones digestivas, todo lo que son los tratamientos según la patología, y acá sí la melatonina tiene una indicación, ¿no? Todo lo que son la importancia de las rutinas programadas, el baño, el pijama, cepillarse los dientes, ir al baño y acostarse, todo esto hay que tratar de hacerlo con un niño con TEA y si tiene problemas conductuales no es tan sencillo. Toda la intervención conductual, ¿no? Y acá aparece la educación de los padres, la higiene, rutinas previas a acostarse, la extinción gradual, eso lo dijimos muchas veces en el insomnio conductual o acá, o con la pobre madre que tiene que estar durmiéndolo con él o algo, aparecen a veces mala asociación. Entonces, lo que da más resultado, obviamente, ese niño que no se duerme si no está la madre o el padre cerca, es la extinción total. Es la vieja y típica, cierro la puerta, llorá, si querés llorar, llorá hasta que te duermas. Eso se llama extinción total. La mayoría de los padres no están afines a hacer ese tipo de tratamiento, que son más cruentos, ¿no? ¿Es el que da más resultado? Sí. El costo es lo que tenemos que ver. Pero sí la extinción gradual. Yo le digo, bueno, mire, muy bien, usted está con él, le dice que hay que dormirse, sale un rato, vuelve al minuto, después vuelve a los 2 minutos, hasta que él logra conciliar el sueño solo. Y eso habitualmente es más posible que uno pueda congeniar por los padres en lo que se llama la extinción gradual. La restricción del sueño, tratar de acostarlo un poco más tarde, disminuir y despertarlo más temprano también. Los despertares programados, la cronoterapia, como dijimos, lo que es el pase a la cama, muchas veces en niños con mayor desarrollo, se le hace como una tarjeta por un viaje de visita a los padres. Esas son terapias muy conductuales, los anglosajones, que funcionan. Acá tenemos, en general, dice, bueno, hoy, como te parece muy bien, te voy a dar un pase para que vengas un rato a dormir con nosotros. Digo, todo ese tipo de cosas creo que hay que
verlos y congeniarlos. Esta es un poco la última pauta que ha hecho la Academia Española de Pediatría. Creo que está muy interesante, es un artículo que está, se los podemos repetir para todo. Primero, fíjense en lo que arranca primero, bueno, descartar causas en autismo que estén provocando insomnio. Y acá aparece de vuelta la ferritina, recuérdenlo, se lo llevan a su casa, la importancia de la ferritina en niños con trastornos del sueño y más tienen trastorno del espectro autista. Ver si el insomnio descartar el síndrome de piernas inquietas, ver si el insomnio es de inicio o de mantenimiento, y ahí sí la melatonina y el triptófano, que acá no tenemos asociado, pero puede ser una ayuda para dormir. Y bueno, y a veces empieza con 2 miligramos y se puede aumentar la melatonina hasta dosis hasta de 7 miligramos. Estas melatoninas son de liberación prolongada, que acá no tenemos. Yo creo que la industria farmacéutica en cualquier momento lo va a traer, porque creo que es buen negocio la venta de melatonina, me parece, para ellos. Muchas veces lo traen cuando realmente hay mucho. Repito, podemos hablar mucho, hay un exceso de uso de melatonina, pero en estos pacientes puede ser una ayuda para esta familia. Y si no respondo con la melatonina, bueno, ahí aparecen ahí la risperidona, la clonidina, pero bueno. Y fíjense, una medicación vieja, no es la misma, que aparece en estas pautas, que es un antagonista de los receptores H1 histamínicos, el viejo querido Benadryl, perdón, el Calitrón. ¿Ah? El Calitrón tiene una indicación en niños que tienen problemas de sueño, como tiene un efecto sedativo, los niños que tienen alergias, y a veces los puede ayudar, y muchas veces en estos niños puede ser una ayuda. Sobre todo estamos hablando de niños con trastorno del espectro autista, con la dificultad del sueño, y bueno, hay que considerar un poco esos tratamientos. Ya no los aburro más, y para ir terminando, recordar los trastornos del sueño en los niños con déficit atencional, ya lo hemos hablado, 5 veces más frecuente que en niños sin TDAH. Los más comunes son el retraso de fase de sueño, el insomnio, síndrome de piernas inquietas. Recuerden entonces, el niño que tiene trastorno del sueño, pero niños con TDAH tienen mucho más frecuencia, igual niños con autismo, de tener trastornos del sueño. Y bueno, y los tratamientos, de alguna forma, multimodales, conductuales y la melatonina, según qué trastorno tenga, puede ayudar mucho en la repercusión. No voy a hablar de psiquiatría, pero no hay patología psiquiátrica moderada o grave que no afecte el sueño. Y la gran mayoría de estas psicopatologías graves psiquiátricas, ¿cierto? Un trastorno de ansiedad, un trastorno del humor, un trastorno depresivo, habitualmente cuando preguntamos el sueño vamos a ver que pudo haber sido el primer síntoma. Y muchas veces es el motivo de consulta. No se duerme. Cuando uno ve que hay una depresión, que hay un trastorno de ansiedad, que a veces hasta puede haber hoy en día los que son adolescentes, hablamos con María José, la cantidad de abusos, de situaciones de violencia que se pueden presentar justamente por el trastorno del sueño. Las recomendaciones, bueno, promover los hábitos saludables, sueño en función de las expectativas y de las posibilidades de la familia, ¿no? Cuando hablamos, a veces yo veo que desde el punto de vista médico nos ponemos como que tuviéramos la pólvora o algo, y tenemos las recomendaciones claras. Uno tiene que hablar, negociar, uno tiene que explicar, escuchar del otro lado y qué se puede hacer, ¿no? Hablemos situaciones de territorio. Dice, colecho no, y mire, tenemos un solo dormitorio, somos 10, dormimos todos juntos. Y bueno, sí, ahí no va a ser el problema del colecho, va a ser otro, ¿no? Entonces uno tiene que tener un poco el sentido común, sí promover el apego seguro, la autorregulación, y yo creo que lo que hablábamos recién, si uno pudiera hacer una conversación en el momento, yo siempre digo el momento, capaz que puede ser en la primera consulta del embarazo, pero claro, decirle a los tetras, capaz que al médico de familia sí, que tenga una charla antes que nazca el hijo sería muy productivo. Pero si no, en el momento que nace, hablar del sueño, de las expectativas, ¿no? Hablar de puericultura, creo que eso sería muy, pero muy productivo. Recordar que hay que respetar, de alguna forma, esto que se ha perdido, que se viene perdiendo, que es, de alguna forma, la cronobiología natural. Respetar el ciclo natural. El día es para hacer ruido y para tener luz, la noche es para apagar la luz y los ruidos. Facilitar conciliar el sueño,
enseñarles a dormir sola. Yo creo que uno de los problemas muchas veces es cuando se viene mucha teoría y quiere enseñarle a dormir. Y esa es una situación fisiológica, no hay que enseñarles mucho. Hay que estar seguro que si, bueno, vino la noche, hay que dormir, ¿no? Y buscar la hora, todo lo que sea. Son cosas que a veces son más sencillas. Higienes con rutinas positivas, como dijimos recién, y potenciar los ritmos biológicos y las rutinas. Yo antes de estar preparando esta charla, viene una de mis hijas, que tiene 3 hijos, y me dice, te voy a dejar, Emilia, porque tengo que ir, no sé, bueno, déjala, yo me pongo a trabajar, y bueno, yo que sé, eran las 9 de la noche, y de repente veo que agarra el chupete, agarra el muñeco y dice, Tata, me voy a dormir. Voy a ahorrarte, está durmiendo. Digo, qué fácil que es esto, ¿no? Pero claro, es la tercera, obviamente no se le enseñaron mucho, digo, tiene 2 hermanas más, con lo cual, ¿a qué voy con esto? Que a veces las cosas son mucho más sencillas si uno deja que en forma natural el niño tenga de alguna forma, obviamente que todos los niños no son iguales, no son las mismas circunstancias, pero a veces hay que pensar que hay cosas que es más simple, más natural, y bueno, y creo que todo lo que sabemos que la gente que ha criado hijos, nietos, como decíamos recién, muchas veces, sin haber leído esas abuelas mucho de neurociencia, ni de saber todos los papers, sabían cómo hacer dormir a un niño, por lo menos tenían esa experticia de puericultura. Y yo recuerdo, acá tengo estas 2 veteranas, una es mi madre, que falleció hace un par de años, y otra era Violeta, y de repente todos habían tenido muchos hijos, muchos nietos, muchos bisnietos, y yo les escuchaba hablar y digo, pero estas veteranas las tienen todas claras, digo, leyeron todos los papers. ¿A qué voy con esto? Que a veces hay que darle lugar. Yo cuando atiendo a veces de repente la abuela se queda esperando afuera, y la madre está hablando de todo lo que leyó, digo, ¿por qué no escuchas más a la abuela que probablemente tiene mucho más experticia? Así que bueno, terminamos por acá y escuchamos las preguntas. No sé si, María José, si hay preguntas por el chat, si hay preguntas en el auditorio. ¿No? ¿O quedó todo muy claro, todo muy oscuro? Por eso no hay preguntas. ¿O se durmieron todos? Gabriel, un lujo, ¿no? Ahí está, aprovechemos a Gabriel y creo que nos ha hecho como una muy buena presentación y ha abierto mucho la cancha en lo que nos pasa a todos en la consulta, desde la disciplina que sea, ¿no? Y desde psicología me gustó muchísimo, o desde la mirada de la psicología, esto del trabajo con los padres, ¿no? Esto de la unión entre lo médico y la salud mental me parece fundamental. Poder trabajar las capacidades parentales, porque seguro cuando llegan a tu consulta o al tercer nivel o a los médicos de familia que nos acompañan, seguro que hay una preocupación importante y los padres ahí es nuestra oportunidad desde lo asistencial para poder, con información, que ellos decidan. Eso me gustó muchísimo. Yo creo que la mayoría de estos trastornos, cuando uno ve, uno decía, en un primer nivel, teniendo un médico de familia, un pediatra y alguien de salud mental, creo que con eso solucionaríamos la gran mayoría de estos problemas. Obviamente, si uno ve en primer nivel un niño que tiene una narcolepsia o sospecha, habrá que derivarlo, pero la gran mayoría, y a veces, como decía María José, uno se queda corto, no tiene la formación que tiene un psicólogo o algo en todo esto, que a veces uno viene y bueno, ¿qué proceso tiene la madre? ¿Qué apego tiene? Si es seguro, si inseguro, una cantidad de cosas que nos quedan. No, que las dificultades de que accedan de repente en esto, no sé, como uno de los casos de que había sido un embarazo con varias dificultades, que de repente capaz que hay una cuestión también seguramente de la mamá, de los padres muy importante, y pensás que tiene que consultar y la posibilidad de que lleguen a una psicoterapia es complicadísimo. Ahí a lo que yo le sumo es al tiempo que tienen los médicos en la consulta, ¿no? Quizás en esos 15 minutos, 20 minutos, en lo que es capaz que un control hace que los exija mucho más al territorio.
quizás no con una psicoterapia, sino con indicaciones y esto que abriste la cancha y me encantó, esto del 80% tienen que ver más con conductas y rutinas, más que la patología. Yo como psicóloga no sabía lo del hierro, por ejemplo, bueno, ahí, ¿no? Hay como, hiciste un muy buen planteo de cómo armar las rutas. ¿Por ahí hay alguna pregunta? Ahí tenemos una pregunta, a ver, ¿cuál es su opinión sobre el sueño en el lactante y ruidos habituales de un hogar? ¿Silencio? Bueno, como estas preguntas son interesantes porque no hay una sola respuesta, hay que ver caso a caso, ¿no? Es una pregunta que hacen muchas veces los padres. Obviamente uno puede pensar qué sería lo ideal. Y sí, lo ideal es bajar luz, bajar ruido y abrirle las puertas a Morfeo para que entre a dormir. Eso es más natural. Ahora, cada uno tendrá que ver. Yo a veces tengo familias que me dicen, mire, yo tengo 4, tengo miles de problemas, se tiene que dormir así y se acostumbra, la habituación es eso. O sea, a veces nos vamos al extremo de que tiene que haber un silencio sepulcral del cementerio para que se duerma. Y si lo acostumbramos ahí el día que estamos hablando, no sé, de otra cosa, es esa gente que está tan estructurada que no puede salir de la rutina de los ruidos. O sea, creo que acá sentido común. ¿Esto es lo ideal? Sí. Ahora, lo real es lo más importante. ¿Qué puedo hacer para mantener, sabiendo que el día es para la luz y para los ruidos y la noche es para el silencio y para la oscuridad? Eso permite, y después cada uno, o cada familia, o cada niño podrá hacer lo que pueda tener un poco entre manos. Después dice lo de hierro, también muy interesante, lo asociaba a... Esto es un comentario. Muchas gracias. A ver si hay más preguntas, déjenme ver. ¿Hay más preguntas? No sé, a ver, ¿se escucha bien? ¿Se corta el audio? No. Esto es un poco esto es un poco para los técnicos que nos critican por temas técnicos, pero esto fue en la primera parte. Después se escuchó perfecto. No voy a decir las que son felicitaciones porque si no quedaría. A ver, ¿alguna otra pregunta? Eh, ya lo dijimos sobre el sueño, lo de hierro. ¿Cómo acceder a la grabación? Sí, puede comentar un poco más respecto al bruxismo. A ver, el bruxismo hay quien lo pone como dentro de un trastorno del sueño o algo. El bruxismo en general, primero, uno de cuando hizo pediatría, que si brux hay que buscar parásitos. La verdad que no encontré ningún trabajo que diga que los que tienen parásitos tienen bruxismo. El problema mayor en el bruxismo en general es el tema de las piezas dentarias que se desgastan, pero no es que genere un trastorno del sueño, no haya que sido tratado, salvo la parte odontológica. Pero bueno, tampoco soy un experto en bruxismo, pero en general el concepto es eso. Muchas veces se le ponen las placas para evitar el desgaste de las piezas dentarias, pero no tiene una repercusión en el desarrollo ni en la calidad de vida, salvo que tenga asociado otra cosa. No le podemos echar culpa al bruxismo de otro tipo de cosas que puede tener asociado. ¿Y hay algo más? Bueno. De la melatonina, la melatonina se presentó en pocos casos en realidad, pero ¿en qué otras situaciones la usarías? O sea, aparte de todo lo de la higiene del sueño y todo. Muy buena pregunta, porque creo que hoy en día estamos, como es algo natural, y diríamos, sí, es natural, porque hay una secreción endógena de melatonina, pero hay un sobreuso de la melatonina. Entonces tenemos que ver cuáles son las indicaciones. Decíamos en el caso de Milagro, ¿es una indicación de melatonina? No. Ahora, ¿qué hace la melatonina? La indicación precisa es retraso de fase de sueño. Esa es una indicación precisa. En niños con autismo, con más razón, ¿no? O el niño que se duerme tarde y justamente su reloj biológico está para las 2 de la mañana, punto, ¿no? Entonces, uno hace en el combo lo que dijimos recién. Vamos a comer un poco más temprano, vamos a empezar a no hacer actividad física
o exceso de cafeínas antes de dormirse. Empezar de alguna forma a despertarlo un poco antes y empezar a dormirse un poco más temprano. Ahí sí tiene una indicación clara. La melatonina de acción inmediata ahí, si yo se la doy una dosis baja 4 horas antes, el pico de melatonina viene antes de dormirse a las 2 de la mañana, se empieza a dormir entre las 11 y las 12. Ya ganamos 2 horas. Y al otro día funciona mejor. Ahí tiene una indicación precisa: retraso de fase sueño con sueño insuficiente. La otra indicación, los que tienen jet lag, ¿no? Los que hacen viajes y quedan, ¿no? Que a todos nos ha pasado. Entonces, bueno, ahí sí te permite regular más rápidamente, entrar con los usos horarios correspondientes, ¿no? Ahí tiene una indicación muy clara. Después, cuando tiene otra patología de sueño, y uno, en este caso, por ejemplo, que tiene una dificultad para conciliar y para mantener el sueño, yo tengo que llegar a toda la parte conductual, pero en esa etapa yo a veces la uso. No hay una evidencia alta en ese caso, pero ¿qué pasa? Yo a veces hasta por placebo, mi mamá dice, pero no, no le va, entonces yo sé que eso es una medicación que la puede aceptar. Le digo, bueno, mientras vos haces todo esto, que es lo que va a solucionar el problema, yo podemos intentar esto por un periodo corto, no es para toda la vida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si uno tuviera melatonina de acción prolongada, yo se la doy, porque la melatonina tiene dos indicaciones. Uno, para iniciar el sueño, cuando se hacen los electros, le das una dosis alta a un niño, se duerme. O sea, inductor del sueño es. Y el otro es cronorregulador. Yo empiezo a regular ese desajuste que hay, ¿no? Ahora, si, por eso elegí en el sueño, si yo viene del jardín, lo acuesto a las 5 de la tarde, se levanta a las 7 y después a las 9 de la mañana y no duerme. Y sí, pero ahí más que la melatonina tienen que empezar a decir, bueno, a ver, hay que toda esa parte. Pero bueno, en ese caso tiene una indicación. Y después en niños con autismo, que está demostrado que tienen retraso de fase de sueño y que realmente repercute claramente, puede ser una ayuda. A veces es insuficiente, pero dentro del combo lo puede hacer. Esas son indicaciones precisas. Después el resto, bueno, en adultos se usa un poco más. En la tercera y cuarta edad de la vida se usa más porque ahí es más común también las alteraciones del retraso de fase de sueño y despertares más frecuentes. Bueno, Gabriel, si no hay más preguntas, por ahí no vemos más preguntas. Agradecerte, un lujo, la verdad. Nos vamos con muchas cosas para pensar y para trabajar. Tenemos muchas más herramientas. Así que desde el nombre de toda la dirección, muchísimas gracias por la charla de hoy. Bueno, no, lo único que estoy a las órdenes, a veces da más resultados. Obviamente que hay gente de muchos lugares que está lejos o algo, pero a veces talleres. Si acá hiciéramos un taller con grupo de médicos, de psicólogos, de fonoaudiólogos, y separamos y ponemos las historias, lo que piensa cada uno, a veces uno se lleva más material. Yo creo que a veces este tipo de charlas de exposición pueden estar bien, pero a veces si uno puede trabajar en talleres, creo que el aprendizaje en este caso está bueno empezar a hacer talleres y el taller tiene que ser presencial. Podemos ir a cualquier lugar del departamento, pero la gente tiene que estar, es decir, hoy me voy a dedicar a tener un taller de sueño como cuando hacíamos lo de desarrollo, y eso uno estaba todo un día, ponía ejemplos, hacía el trabajo en taller y creo que es mucho más eficiente que dar una presentación. Pero bueno, algo es algo. Tal cual. Y yo me quedo con eso y además con los problemas técnicos de la gente que está en el Zoom. En realidad, mientras se cortó, empezamos más tarde, en realidad los que estamos acá sacamos mucho más el jugo, ¿o no? Pero bueno, bien, quedamos entonces en el pienso para segundas veces o terceras armar talleres. Muchísimas gracias. Ahora sí.